Evento que organiza el diputado Raúl Bonifaz Modano, presidente de la Comisión de Justicia de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Saludamos a las y los participantes en la presentación del libro Flora, Fauna y Sentimientos del poeta Armando Palacios Vázquez. En esta mañana nos honra con su presencia el diputado Raúl Bonifaz Modano, presidente de la Comisión de Justicia en el Honorable Congreso del Estado. De igual manera, saludamos al cronista de Terán, Ulises Valdés Arévalo. Damos la bienvenida al licenciado José Emiliano Sánchez Castellanos. De igual manera, damos la bienvenida al licenciado Guillermo Pola Solórzano. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. A continuación, los invitamos a presenciar videos de la trayectoria del general Manuel Mier Terán. Manuel Mier Terán, militar nacido en la Ciudad de México, estudió en el Colegio de Minería incorporando el movimiento insurgente. Tenía en 1814 el grado de teniente coronel. Y en 1810 se unió a las fuerzas insurgentes de Miguel Hidalgo y en 1812 a José María Morelos. El Congreso de Chilpancingo le ascendió a coronel, sostuvo combates en Puebla y Veracruz, realizó expediciones por Coatzacoalcos y reunió armamento de importancia. Encabezó en 1815 la junta que intentaba disolver el Congreso que proclamó la independencia. Quiso asumir el mando como jefe de las fuerzas insurgentes, pero los demás caudillos se opusieron. Prosiguió su lucha en Veracruz y Puebla y se distinguió en la defensa de Tehuacán en enero de 1817. Obligado a rendirse, obtuvo ventajas para sus compañeros. Se incorporó a las fuerzas del general Bravo al proclamarse el Plan de Iguala. Cuando se declaró fuera de la ley Agustín de Iturbide, Mier Terán era diputado por Chiapas. Después fue ministro de la Guerra de marzo a octubre de 1824, con el Supremo Poder Ejecutivo y con el presidente general Guadalupe Victoria de octubre a diciembre de 1824. Dejó al ministro por diferencias con el presidente, originadas desde la toma de Oaxaca en noviembre de 1812. Fue inspector de las defensas del estado de Veracruz, propuesto ministro de Inglaterra en 1825 y designado director del Colegio de Artillería, cargo que dejó en 1827 para dirigir la Comisión de Límites entre México y Estados Unidos, nombramiento en que tuvieron parte la condesa de Regla y el encargado de negocios de Inglaterra. En 1830 se le consideraba como un fuerte candidato a la presidencia de México, pero el pronunciamiento del general Antonio López de Santana, Lorenzo de Zavala y otros para imponer la presidencia a Vicente Guerrero le impidió ocupar el puesto para el que había resultado efectivamente electo. En los años 30 del siglo XIV, el doctor Mora le consideró posible candidato a la presidencia de la República. Su campaña en 1832 en el estado de Tamaulipas, donde trató sin éxito de apoderarse de Tampico, y sus desilusiones políticas motivaron quizá que atentara contra su vida, lo que llevó a cabo en Padilla. En la misma
misma casa en donde pasó las últimas horas Agustín de Iturbide antes de ser fusilado. Se suicidó a los 43 años de edad el 3 de julio de 1832 con su propia espada, en el barato del templo de San Antonio. Sus restos descansan en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en la Plaza Mariano Matamoros, al pie del monumento dedicado al general Mariano Matamoros. ¿Pasaba la teoría? ¿No tarda mucho? No, 3 minutos. ¿Cómo se cruzan nuestros destinos personales y la historia con mayúsculas? ¿Qué tienen que ver los grandes sucesos históricos con nuestras propias vidas? ¿Conocemos qué papel jugaron nuestros antepasados en el momento que les tocó vivir? Esta es una reseña de la participación del hermano de mi tatarabuela, el general Manuel Mier y Terán, en la Guerra de Independencia de México. Más tarde su participación en la Guerra de Texas sería igualmente sobresaliente. Pero ese será un capítulo de otra cápsula. Manuel se graduó a los 22 años del Colegio de Niños. Atraído por las ideas revolucionarias de Gallo Morelos, el joven idealista se inició en el movimiento insurgente disfrazado de arriero. Desde esta posición observó la batalla de Calderón en las cercanías de Guadalajara, donde el ejército realista derrotó al ejército comandado por Miguel Hidalgo y Costilla. Por sus conocimientos de explosivos y balística, López Rayón llevó a Mier y Terán a las filas de la insurgencia. Ahí Manuel se convirtió en jefe de división de artillería bajo las órdenes de Mariano Matamoros, su amigo de la infancia. Manuel participó en uno de los mayores triunfos de José María Morelos, la batalla de Oaxaca. Más tarde fue promovido a coronel. El 13 de septiembre de 1813, el movimiento revolucionario, con Morelos a la cabeza, logró establecer el primer Congreso de Anáhuac, declarar la independencia de América Septentrional y abolir la esclavitud. Luego, Morelos trasladó el gobierno a Valladolid, donde los ataques del ejército realista se volvieron muy severos. En un intento por trasladar sus tropas y el Congreso a Tehuacán, donde se encontraron Mier y Terán, Morelos fue capturado en Temalaca el 15 de noviembre de 1815. Cuando Morelos fue apresado, el Congreso de Anáhuac quedó desprotegido. Tras un riesgoso viaje, sus integrantes, comandados por Manuel Mier y Terán y escoltados por Vicente Guerrero, llegaron a Tehuacán. La presencia del Congreso sin la autoridad de Morelos dio pie a disputas entre los jefes insurgentes. Mier y Terán se enfureció con los congresistas al ver que se asignaban altos salarios y se apoderaban de las arcas del movimiento. Los reconvino por llamarse entre sí Su Excelencia y preocuparse poco por las obligaciones del Estado. Un mes más tarde, Mier y Terán disolvió el Congreso y arrestó a sus miembros. Luego los liberó y los mandó a su casa con dinero en mano. Finalmente, organizó una nueva junta de gobierno que trató de reorientar el movimiento. Fue así como en 1815, Manuel Mier y Terán se convirtió en el jefe insurgente más destacado de este periodo. ¿Y tú? ¿Conoces a tus antepasados? Te invito a conocer la historia a través de ellos. Escuchemos a continuación la intervención del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Modano, presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Ahora lo haré desde aquí. Gracias. Primero, quiero, como siempre lo hago, agradecer
a las mujeres y a los hombres de este Congreso, a quienes nos permiten tener estas reuniones, su invaluable apoyo y trabajo para que estemos aquí reunidos. Muchas gracias a mis compañeras y compañeros trabajadores del Congreso. Amigas y amigos, buenos días a todas y a todos. Es para el Congreso del Estado este encuentro de mucha importancia. Es un encuentro en donde estamos reconociendo el trabajo de mujeres y hombres que desde posiciones de análisis, de estudio, de investigación muy modestas, realizan un excepcional trabajo de investigación para rescatar y dar a conocer al pueblo chiapaneco lo que es nuestra historia. Y por ello quiero agradecer a Ulises Valdés Arévalo, con quien me une una amistad de hace mucho tiempo, su enorme esfuerzo por continuar haciendo estas investigaciones desde dificultades complicadas para lograr tener un libro como este. Para muchos y muchas pasa desapercibido quién fue Manuel de Mier y Terán. La principal entrada a esta ciudad en la zona poniente es precisamente Terán, lugar de grandes tradiciones, lugar que conserva su costumbre de mujeres y hombres entregados a mantener ese sentimiento tuzleco. Después de haber sido municipio, le dan la categoría de agencia municipal, aunque formaría parte del ejido San José Terán. El ejido Terán. Entonces sería ejido Terán, pero bueno, los historiadores son ellos. Yo quisiera de verdad rendir aquí un testimonio de reconocimiento a Ulises por este excepcional trabajo que realiza. Y dentro de sus múltiples inquietudes, logró que Terán tenga su Casa de la Cultura. Una Casa de la Cultura que realiza muchas actividades y que se ha convertido en centro de reunión de artistas, desde los niños y niñas más pequeños hasta las viejas y viejos, en el sentido respetuoso como yo, que nos gusta ir a la Casa de la Cultura de Terán. Sean todas y todos bienvenidos, y no quisiera entrar tan a detalle de lo que es el libro. Yo dejaré para constancia mi intervención escrita, porque creo que en un lenguaje simple, respetuoso, sencillo, nos permite más intercomunicarnos. Ustedes son historiadores, yo no lo soy. Y quiero decirles que la historia de Chiapas es maravillosa. La historia de Chiapas es sensacional. Chiapas es un estado grandioso, y nosotros debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a este estado. Desafortunadamente a veces nos olvidamos de ello y no le damos el valor que requiere, el valor de saber que somos chiapanecos. Manuel Mier y Terán, yo lo conozco lamentablemente gracias a Ulises.
Ulises me empieza a platicar quién fue don Manuel Mier y Terán. Lo he repetido desde que yo era estudiante de Derecho, como orador en alguna u otra ocasión, muchas veces diciendo la colonia Terán o el ejido Terán, pero nunca me había puesto a investigar qué hacía aquí un hombre nacido en el centro de la República y qué venía a hacer a Chiapas. Un hombre como Manuel Mier y Terán, que sin duda es un héroe de México y que Chiapas debe de darle esa calidad de héroe. Es un personaje que condujo a nuestro estado a algo sumamente importante, que fue la federación hacia el primer imperio mexicano. Él fue diputado por Chiapas en el primer Congreso mexicano durante los años de 1922 y 1923. Y 1800, perdón. Y debemos, las y los legisladores de esta 68 legislatura, en este aniversario de su fallecimiento, reconocer lo que fue este gran prócer mexicano que, repito, en 1822-1823 fue diputado constituyente en el Congreso mexicano. Y lamentablemente nos hemos olvidado de ello. Y eso es lo valioso de este libro de mi querido amigo Ulises Valdés, porque nos lleva a conocer quién fue este maravilloso hombre y nos obliga, sobre todo en la responsabilidad de representantes del pueblo, de ir a los lugares de donde somos representantes y decirle a la comunidad que, al igual que las y los chiapanecos, hubo muchas mexicanas y mexicanos que vinieron a esta tierra a servirle. Nunca se sirvieron de la tierra. Ellos ofrecieron inclusive su vida por Chiapas. Eso es lo que tenemos que nosotros que tener registradas en nuestras mentes. Quisiera no alargarme más y señalar que si bien la UNICACH en el año de 2016 publicó este libro, vale la pena que hagamos una revisión, Ulises, para que, si es posible, llenarlo de más contenido y que esta legislatura, con la diputada Rocío Cervantes, que es nuestra presidenta de la comisión editorial, pudiéramos hacer un esfuerzo y a realizar una reimpresión si hay mayores datos y que puedan enriquecer a este libro. Porque yo miro en tu presentación documentos que están registrados, archivados, valga, en el Archivo General de la Nación. Entonces, si tú tienes una propuesta, yo me comprometo a platicar contigo, con la diputada Rocío Cervantes, para que hagamos una reimpresión de este trabajo. Terminaría diciéndoles que para sus servidores es muy importante la memoria histórica, recordar lo que ha sido Chiapas de grandeza, y precisamente presenté a esta legislatura una iniciativa, ¿sí?, para que se constituya la comisión permanente en materia de hechos, procesos y personajes históricos del Estado libre y soberano de Chiapas. ¿Por qué y para qué? Estamos a muy corto tiempo de cumplir 200 años
de la Federación de Chiapas a México. Gran evento sin duda que será en septiembre de 2024 y por ello desde este evento hago de nuevo el recordatorio a la mesa directiva, a mis compañeras diputadas, a efecto de que revisemos esta iniciativa por la importancia histórica que significa. Es una comisión permanente que no tendrá sueldo, serán posiciones honorarias. Amigas, creo que me he extendido, dejo la palabra a los historiadores sin dejar de reconocer y aplaudir este trabajo a mi querido amigo, hermano Ulises Valdés Arévalo, con quien me une una amistad muy cercana, no nada más entre él y yo, sino con toda su familia. Gracias, Ulises, por este trabajo, y aquí está la Casa de la Cultura también, que recibe a las mujeres y hombres artistas tan valiosos como tú. Muchas gracias. Gracias a todos. A continuación escuchemos el contexto histórico en el cual se desarrolla la vida y aportación del general Manuel Mier y Terán por el licenciado Guillermo Pola. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Coincido con un punto importante del discurso del diputado Raúl Bonifaz respecto a rescatar y dar a conocer al pueblo de Chiapas lo que es nuestra historia. El libro de la memoria de Manuel Mier y Terán fácilmente puede ser dividido en tres partes fundamentales. La primera es el contexto histórico, en la cual se va a desarrollar toda la vida del personaje de Manuel Mier y Terán, que es el proceso de la independencia nacional hasta su consumación. Él forma parte de la independencia de 1811 hasta la consumación, cuando el ejército trigarante entra a Ciudad de México triunfante. Posteriormente, en la parte de la reseña biográfica que menciona el autor también en el libro, y termina con la vida política, el aporte de la vida política del general hacia la nación y hacia el estado de Chiapas. Son fundamentales. Empecemos. El levantamiento armado de 1810 no es un caso aislado en la Nueva España. Para finales de del siglo XVIII y principios del siglo XIX, será una de las conjuras más que va a suceder en la Nueva España. Todas fracasadas, todos descubiertas, todos encarcelados, todos asesinados. Y esto no será distinto. En la noche del 15 de septiembre de 1810 son descubiertos y tienen dos opciones. El de huir y exiliarse, o el de levantarse en armas y que inicie el proceso. La independencia está programada para iniciar en noviembre, no en septiembre. Ya todos conocemos qué decisión se toma en la madrugada del 16 de septiembre, y de ahí en adelante tenemos un país independiente. El primer momento de independencia donde ya participa Manuel Mier y Terán para 1811 serán etapas donde el ejército insurgente de Hidalgo no va por ciudades importantes, va levantando pueblos, rancherías, va liberando cárceles, va liberando peones, va liberando presos, esclavos. Y las ciudades donde pelea, lo más importante va a ser Guanajuato, con la toma de Guanajuato, y la otra batalla importante será la del Cerro de las Cruces en el Estado de México, cuando el ejército insurgente tiene a la Ciudad de México para ser tomada, pero todos nos preguntamos, es una cuestión de historiadores, aquí mi colega Emiliano no me dejará mentir, la pregunta de ¿por qué no se toma la Ciudad de México? Se repliegan, se van a Guanajuato, se van a Guadalajara, pierden en Guadalajara, se vuelven a replegar, son capturados y son fusilados. Así pasan por las armas, tanto Hidalgo, Allende, Jiménez, Aldama. El ejército también de Hidalgo, en la primera etapa del proceso independentista,
No es un ejército consolidado, es un ejército mal armado, mal entrenado, aunque sí va a tener soldados del ejército realista, como las tropas de Allende, de Aldama, de Jiménez. Sin embargo, el resto va a ir con piedras, va a ir con machetes, va a ir con lo que encuentre. Posteriormente a la muerte de Hidalgo viene la segunda etapa del proceso de independencia, que es con José María Morelos y Pavón, de 1811 a 1815, donde también sufre lo mismo, es capturado y es pasado por las armas. Posteriormente, ante ya una crisis de un liderazgo y una inestabilidad dentro del sistema, dentro del ejército insurgente, en ese proceso se va a buscar un líder, una carencia, hay carencia de liderazgo y Guerrero va a tomar el mando de las fuerzas insurgentes. Va a ser años complicados a partir de 1815 hasta la consumación, va a ser años complicados en los cuales el ejército insurgente va a perder batallas. La independencia de México va a estar en peligro. Sin embargo, va a parecer que en ese entonces formará parte del ejército realista, al mando de las tropas realistas, y pactará con Guerrero. Y se dará el famoso abrazo de Acatempa, en los cuales la consumación de la independencia nacional sucederá. Para el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, no sé si ustedes recuerdan, los festejos patrios del 2021, del año pasado, no sé si recuerdan que en el asta bandera del Zócalo de Ciudad de México había una bandera gigantesca con 3 líneas. Esa es la bandera del ejército trigarante, en conmemoración de la consumación de la independencia, de los 200 años de la consumación de la independencia nacional, que sucedieron el 27 de septiembre de 1821. El ejército trigarante entrará en la capital de la Nueva España, en México, la capital de la Nueva España, con un total de 16.134 combatientes, en los cuales también va a entrar Manuel de Mier y Terán. Amigo íntimo de Agustín de Iturbide, ya aquí el compañero Emiliano va a platicar parte de su historia. Entonces México nacerá a la vida independentista, a la vida liberal, como un imperio, el primer imperio mexicano. Así nacerá México después de liberarse de su independencia de España. Y ese experimento efímero tan solo va a durar unos cuantos meses, porque el Congreso mexicano va a desconocer a Iturbide, va a desconocer la coronación de Iturbide como emperador, y prácticamente Iturbide va a tener que exiliarse. Se exilia a Italia, y el Congreso mexicano va a decir: si vuelvo a poner un pie en territorio nacional, en suelo mexicano, es considerado traidor y será pasado por las armas. Iturbide desconoce estando en Italia, o conoce estando en Italia, regresa a México, entra por Tamaulipas, y una vez entrando en Tamaulipas es capturado, es apresado y se declara traidor y es condenado a ser fusilado. Y rescato algo muy importante que dice aquí el cronista Ulises Valdés Arévalo, muy importante. En los últimos momentos de la vida del primer emperador mexicano, que era Agustín I de México, Agustín de Iturbide, lo rescato porque es muy importante. Siendo las 6 de la tarde del 19 de julio de 1824, al emperador Agustín I de México se le conduce hacia la Plaza Padilla. Con la mirada enfrente, Agustín de Iturbide reparte dentro del pelotón de la tropa que lo va a fusilar 3 onzas y media de oro. Se le vendan los ojos, se les atan las manos, se le ponen de rodillas. Las últimas palabras del emperador antes de ser fusilado serán: mexicanos, en el acto de mi muerte os recomiendo el amor a la patria y la observancia de nuestra santa religión. Ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudarlos y muero gustoso.
porque muero entre vosotros, muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha, no soy traidor. Al instante 4 hombres le disparan. 3 de ellos impactan. Una bala de ellos le pega directamente en la parte de la cabeza, la parte izquierda de la cabeza, y lo mata. Así terminará el destino del primer emperador mexicano, Agustín I de México. Y pareciera como si esto fuera el prólogo de la vida nacional, de inestabilidad, lo que va a suceder a partir de 1824 para la nación mexicana. Posteriormente vendrá una república, la primera república mexicana, con Guadalupe Victoria, donde México también sufrirá inestabilidad, los problemas entre conservadores y liberales. Vendrá el segundo imperio mexicano con Maximiliano de Habsburgo, que también igual será pasado por las armas y será fusilado en el Cerro de Campanas en Querétaro. Ese es el contexto histórico en el cual es la vida del general Manuel Mier y Terán, amigo íntimo del primer emperador mexicano. Con este ya contexto, le cedo la palabra a mi compañero y colega Emiliano Sánchez. Perdón, Emiliano, quisiera dar la bienvenida al señor presidente del comisariado del Ejido Terán, a mi amigo Luis Antonio Chaín. Sea bienvenido, señor presidente. Asimismo, a Armando Palacios de la Comisión y Justicia del Ejido Terán. Sean bienvenidos a esta su casa, el Congreso de Chiapas. Adelante, mi querido historiador. Buenos días. Antes que nada, apreciado auditorio, les agradezco su atención y que hayan venido. Le agradezco también la invitación al diputado Raúl Eduardo Bonifaz, también aquí al cronista Ulises Valdés por venir, y a mi compañero y amigo Guillermo Pola. Bueno, quisiera darles un poquito de más breve la reseña biográfica de lo que fue Manuel Mier y Terán. Bueno, él nació bajo el nombre de José Manuel Rafael Simeón de Mier y Terán y de Teruel. Existen dos versiones muy conocidas respecto a su nacimiento. Una de ellas es que nació en las provincias de México. En la Nueva España pues no estaban delimitadas todavía las zonas. Entonces las provincias de México en ese momento eran Guerrero, Morelos, Hidalgo. Y bueno, otra de las versiones que es más conocida y es más acertada es que él nació en México, Nueva España, ya que consta un acta de nacimiento en la Secretaría en el archivo de la Secretaría de Guerra y Marina, y dado que él fue secretario de Guerra y Marina en 1824, es una de las versiones más acertadas que se dan respecto a su nacimiento. Bien, él estudió en el Colegio de Minería, y al igual que muchos estudiantes idealistas, pues dado que en esa época existieron muchos movimientos armados como la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, creció con estas tendencias criollas. Recordemos que los criollos eran hijos de padres españoles que se asentaron en Nueva España, y dado que ellos tenían pocos beneficios en torno a adquirir poder político y militar en la Nueva España, pues tenían esas tendencias a querer pues tener más poder respecto a los españoles, dado que ellos eran pues nacidos en esas tierras. Bien, él se sintió atraído por las ideas independentistas de Miguel Hidalgo, y pues también del cura Miguel Hidalgo y del general José María Morelos y Pavón, y así él se unió al movimiento en 1810. El 22 de marzo de 1811, Manuel de Mier y Terán se incorpora al movimiento insurgente con el grado de teniente en la tropa de Ignacio López Rayón. Después de unirse a Rayón, rápidamente se ganó su confianza, y asimismo pues él fue el organizador y asistente del general Rayón. Posteriormente se convirtió en jefe de división y artillería bajo el mando de su amigo de la infancia, Mariano Matamoros. A mediados de 1812, en Oaxaca, Mier y Terán sobresale en acciones decisivas para la toma, por lo que recibe de Morelos el ascenso a teniente general y comandante de artillería.
Mier y Terán actúa con independencia en la región mixteca de Silacayoapan, Oaxaca, y rompe un sitio a fines de julio de 1814 por el ejército realista. Mier y Terán sorprenden dormida la guardia y captura 2 cañones. Esta acción le vale que le concedan el grado de coronel. Asimismo, a mediados de ese año, Mier y Terán queda como comandante de Tehuacán y jefe de los insurgentes en la región. Fortifica el Cerro Colorado y reorganiza su ejército para seguir con los combates inevitables. Con esta acción valiente, el Congreso de Chilpancingo lo nombra general. Asimismo, después Mier y Terán siguió combatiendo en los estados de Puebla y Veracruz. Un triunfo importante en la carrera militar de Mier y Terán fue el de Teotitlán en 1815, en el que derrotó al coronel Melchor Álvarez, que era un realista. Bien, después de la muerte de Morelos el 22 de diciembre de 1815, él intentó convertirse en jefe insurgente, pero dado que el Poder Ejecutivo estaba muy peleado en ese momento, pues las disposiciones del Congreso no logra ascender a jefe insurgente. Asimismo, en 1817 se distingue por su valentía en la batalla de Tehuacán, Puebla, pero fue derrotado por el ejército realista. Lo superaban en hombres y asimismo pues él ya había combatido en Ixcatistla y también fue derrotado en ese mismo momento. Es cuando él es obligado a rendirse y pues como la mayoría de los jefes insurgentes se esconde. Al proclamarse el Plan de Iguala, se reincorpora a las fuerzas de Nicolás Bravo y bajo las órdenes directas de su gran amigo Agustín de Iturbide, volvió a lo que le gustaba, que era la vida militar y sobre todo los combates, ya que en esta época empieza Agustín de Iturbide a proclamarse pues como el jefe supremo de la nueva movimiento independentista, y dado que era su gran amigo, pues él está muy cercano a lo que es pues el movimiento independentista que surge a partir del Plan de Iguala. Me gustaría retomar unos puntos claves de su vida política y militar que surgen a partir de esa época. 1. El 15 de septiembre de 1821, la Capitanía General de Guatemala proclama su independencia de la corona española. Recordemos que la Capitanía General de Guatemala estaba abarcada por Guatemala, por Chiapas y por otras partes de Centroamérica. Asimismo, se proclama la independencia de Chiapas de la Capitanía General de Guatemala. En 1821 fue el primer oficial del ejército trigarante que se presenta por parte de México para promover la independencia de Chiapas. El 12 de noviembre de 1821, la Junta Soberana Provincial de Ciudad Real, lo que ahora es San Cristóbal, de Chiapas ratifica su independencia tanto de la corona española como de la Capitanía General de Guatemala. El 16 de enero de 1822 fue expedida el acata donde Chiapas quedaba unida a México y fue firmada por Agustín I. Entonces, el decreto del 22 de abril de 1822 decide únicamente sostener a 2 diputados por Chiapas. Uno de ellos sería Manuel Mier y Terán y otro Bonifacio Fernández. Mier y Terán hace una descripción muy grata de los lugares del centro de Chiapas, lugares que él mismo recorrió durante el Nuevo Imperio. Es decir, a partir de que él fue el primer diputado soberano de Chiapas, le envía constantemente cartas a Agustín de Iturbide, donde le describe los límites territoriales de Chiapas, así como pues la población y sobre lo que se sustentaba Chiapas. Bueno, también me gustaría acertar de que Mier y Terán fue parte fundamental y mediadora para lograr la independencia de Chiapas, pues está constatada en el Acta de Federación de Chiapas a México el 4 de octubre de 1824. Recordemos que también al momento de que cae el imperio de Agustín de Iturbide, fue el primer secretario de Guerra y Marina en 1824 bajo las órdenes de Guadalupe Victoria. Pasando unos ratos breves, también estuvo en Texas, lo que fue para delimitar los límites con Estados Unidos, y fue también una parte importante de la historia de Texas. El 21 de febrero de 1831, el gobernador del estado, a través del Congreso Libre y Soberano del Estado de Chiapas, lo declara ciudadano ilustre del pueblo chiapaneco. Un año después de este nombramiento,
y de la carta de agradecimiento que él envía al gobernador, Manuel Mier y Terán se suicidaría. Algunos autores coinciden que se suicidó el 3 de julio de 1832 con su propio acero en la iglesia de San Antonio de Padilla en Tamaulipas. San Antonio de Padilla pues era un pueblo que con el tiempo pasó ahí la presa y fue con los escombros fue derrotada. Asimismo, se supone que los restos de Mier y Terán estaban al lado de los de Agustín de Iturbide. Sin embargo, los restos de Agustín de Iturbide fueron exhumados y llevados a la iglesia de la Ciudad de México. Y los restos de Mier y Terán fueron llevados a la columna donde ahora se encuentra Mariano Matamoros, en la ciudad de Tamaulipas, de Matamoros, Tamaulipas. Quiero dejar en claro que Manuel Mier y Terán fue considerado el más brillante de todos, distinción que los liberales, insurgentes e inclusive los realistas decían de él. Él fue un audaz y combatiente jefe político y militar que no tuvo tal vez la suerte de coincidir en muchos ideales de su época, y sin embargo debemos de tener en cuenta el rescate que hizo también a través del Estado libre y soberano de Chiapas, y que por el cual debemos también de reconocérselo en el Estado, y sobre todo sus actividades y su poder que mantuvo en el Congreso como representante de Chiapas. Muchas gracias y buen día. Muy bien. El micrófono, pues tiene... Y bien, enseguida vamos a escuchar al cronista Ulises Valdés Arévalo, escritor del libro A la memoria de Manuel Mier y Terán, héroe postergado de la historia. Buenos días. Buenos días. Pues ante todo, agradecerle primeramente a nuestro diputado por Chiapas, licenciado Raúl Bonifaz Moedano. Muchas gracias, diputado, por la oportunidad que usted me da. Platicamos hace ya un rato de esto y gracias a Dios se está dando. Me consta su trabajo de usted como diputado federal, hoy como diputado local y anteriormente también como regidor que fue. Y también me identifico en usted una parte porque sé que le echamos ganas a donde estamos y eso es lo que a mí me gusta. Y por eso busqué a usted también, aparte de la amistad que tenemos ya durante años, el que usted me apoyara para presentar este libro, que siempre he querido hacer. Y gracias, diputado, por esta oportunidad. Muchas gracias. Un aplauso para el diputado. Me hace sentir estar bien aquí. Y agradecerle sobre todo a las personas que asisten en este día, pues al comisario ejidal de Terán, a nuestro amigo Armando Palacio, al cronista Roberto Fuentes, a mi esposa, al maestro de dibujo de la Casa de la Cultura, Sergio Dimas, que está con nosotros, a mi esposa Claudia, a todos los demás que nos acompañan, a mi amigo Alexis, del barrio San Roque, que está aquí. Invitamos a varios amigos que vinieran, pero por ser lunes tal vez no muchos tienen trabajo. Vamos a empezar a hablar un poquito ya retomando todo lo demás que hicieron y aprovechando que estamos ante este Congreso del Estado de Chiapas, ante esta 68 legislatura, para darle un contexto más a Mier y Terán. Comenzando un poquito, ¿qué tan injustos somos nosotros los mexicanos que a nuestros dos grandes libertadores, consumadores de la independencia de México, de la Nueva España, los hayamos no fusilado, los hayamos asesinado? Agustín de Iturbide y a Vicente Guerrero. Murieron traicionados por la misma gente que les dieron libertad. Eso es duro para los que sabemos de historia y conocemos esa parte. Qué duro que a quienes liberaste de un yugo de más de 300 años te hayan matado. Y así lo hicieron con Agustín de Iturbide, asesinándolo, y a Guerrero. Ahora vamos sobre la parte de Mier y Terán. Precisamente, y en el contexto, es cierto, el 21 de febrero de 1831, el gobernador del estado de Chiapas, José Ignacio Ramírez, declara, aquí está, le voy a leer una parte nada más para que sepamos la importancia que tenía Mier y Terán en ese momento. Dice: el gobernador del estado libre y soberano de Chiapas, a todos sus habitantes sabed
que el Honorable Congreso del mismo Estado, teniendo en consideración los grandes y distinguidos servicios que han prestado a la República los generales ciudadanos, deseando acreditar a tan beneméritos patriotas la gratitud del pueblo chiapaneco, y difiriendo a la iniciativa del Poder Ejecutivo del Estado del 14 del que se rige, declara lo siguiente: se declaran ciudadanos del Estado de las Chiapas a los generales del Ejército de la República, ciudadanos Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón, Manuel de Mier y Terán, y en su momento quien era el actual secretario de Guerra de Marina, José Antonio Facio. José Antonio Facio vino a sustituir a Manuel de Mier y Terán en 1824. Vean nada más qué documento que está, y donde prácticamente Chiapas valora el servicio de Manuel Mier y Terán y otros más que estuvieron con nosotros para su primera incorporación y federación al nuevo imperio mexicano. Estando en Tamaulipas, Manuel Mier y Terán le contesta en 1831 también al gobernador del estado y le dice: excelentísimo señor don José Ignacio Gutiérrez, gobernador del estado de Chiapas, la gracia que me concede la honorable legislatura de Chiapas de que vuestra excelencia sirve imponerme en términos tan satisfactorios, llenos de bondad, me lisonjea tanto más cuanto la ampliación de los derechos políticos es la remuneración que considero de más realidad en una república y de la que se me ha permitido mostrarse ambicioso. Y dice, le voy a dar un poquito más, en 1821 fui el primer oficial del ejército trigarante que se presentó por parte de México para promover la independencia de Chiapas. Y no tuve que hacer sino congratularme por la felicidad y acierto con que se separó de España, por los esfuerzos únicos de sus hijos de Chiapas, y en premio de haber tocado su suelo, me honraron con la elección de diputado para el primer Congreso mexicano. Lleno de gratitud por la parte de que vuestra excelencia ha tenido en esta concesión, le suplico que, continuando sus bondades hacia mí, se sirva a ser el conducto por donde la honorable legislatura, y si es posible, el Estado todo, recibe el testimonio de mi reconocimiento y de mi más profundo respeto, con mis incesantes votos por la prosperidad del Estado de Chiapas, a quien tengo la honra de pertenecer. Miren nada más qué bonito, la honra de pertenecer, Mier y Terán. Eso es habla de lo que nos habla la importancia política y militar que tenía Mier y Terán. Viene después de esto algo muy duro para Mier y Terán. Se subleva en Tamaulipas un general que estaba en contra de Bustamante, lo mandan a él a pacificar y es derrotado. Había una de las primeras derrotas de Mier y Terán. Aparte, algo que se nos estaba pasando, diputado, en 1829, el coronel Isidro Barradas, español, viene a México con cientos de militares españoles a volver a reconquistar a la Nueva España, para España. Pero ¿quiénes combaten a ese general Isidro Barradas? Va Mier y Terán y en su momento Antonio López de Santana, y derrotan al general Isidro Barradas, y desde ahí vuelven a retomar otra vez al México republicano de nuevo. Vean la importancia que tenía Mier y Terán. Aparte de los problemas que había entre México y Estados Unidos, en Texas, mandan a Mier y Terán porque también era de los pocos personajes militares que también sabían hablar inglés, o sea, tenían un conocimiento, por eso lo mandan a él como expedicionario, y él mantuvo esa parte de Texas en su momento, lo mantuvo en paz. Fallece Mier y Terán, Antonio López Santana, quien lo dejó a un lado de la presidencia porque él era el candidato, traicionado por Antonio López Santana. Pues lo que pasó ya con todo lo que conocemos de Texas, ¿no? Se pierde a Texas. Toda la labor que había hecho Mier y Terán en la Comisión de Límites, que por cierto tiene un libro escrito Mier y Terán, que se llama Por Texas, también tiene un libro. Entonces, toda la trascendencia histórica, militar, política que tiene este general, que por cierto muy olvidado, pero que con lo que usted nos decía, a través de este libro hemos recopilado toda su biografía prácticamente de Mier y Terán, y mucho más
que en esa parte que le voy a entregar a este diputado, donde encontré unos documentos del Archivo General de la Nación, donde precisamente Mier Terán, de puño y letra, le comentaba a Agustín Iturbide y le hablaba sobre Tuxtla, que Tuxtla necesitaba tener sus diputados ante el Congreso, y uno de ellos fue él. Aparte estaba también Luciano Figueroa, muy reconocido en ese, fue el sacerdote aquí de Tuxtla. Y de los 7 diputados que tenía Chiapas ante el Congreso de mexicano, hubo un recorte, pero hubo un recorte porque también les costaba dinero sostener a tantos diputados en el Congreso. De esos recortes nada más quedan 2, lo que había mencionado aquí Emiliano, ¿sí? Y entre de esos 2, pues sigue siendo Mier Terán. Ese es lo bonito de la parte que les quiero un poquito, porque estamos en el Congreso del Estado, que sepa la importancia. Y ahí viene la muerte de Mier Terán después, decepcionado de las traiciones, se sentía culpable que él como secretario de Guerra y Marina en 1824, según cuentan ahí de que fue que firmó él la sentencia hacia Agustín Iturbide, como secretario, él se sentía culpable de esa parte. Agustín Iturbide lo declaran por proscripción traidor a la patria, ¿sí? Entonces, toda esa historia que él venía dejando atrás, aparte de la separación de su esposa, la muerte de su hijo, la derrota en Tamaulipas, entonces todo eso se le vino a concentrar a Mier Terán, que decepcionado de tantas cosas, estando en Tamaulipas, porque había ido a combatir a un general de Tamaulipas, va a ver y a vivir los últimos momentos que vivió su amigo Agustín Iturbide cuando fue fusilado en Padilla, Tamaulipas, ¿sí? Llega el momento, visita el lugar donde estuvo preso Agustín Iturbide, sabe dónde está enterrado. Agustín Iturbide está enterrado dentro de la iglesia de San Antonio de Padua, está enterrado, está su tumba de Iturbide, ahí lo abandonaron 8 años antes. Al otro día por la mañana se viste él con su traje militar, se va muy temprano a la iglesia, se pone frente a la tumba de Agustín Iturbide. A veces nosotros como historiadores imaginamos cosas, pensamos que podría haberle dicho, le pidió disculpas, perdón tal vez por la traición que él sentía de haber firmado esa funesta carta de proscripción hacia Iturbide, y tal vez las vivencias. Saca su espada, después de un buen rato meditar, saca su espada, lo coloca sobre la base de la tumba de Iturbide y simplemente se deja caer. Como decía por ahí, el harakiri se hizo muy conocido en Japón. Él se suicida, se atraviesa su propia espada y cae ante la tumba de Iturbide, manchando toda la lápida. Cuando le encuentran la gente que él, porque había llegado con otras personas también él, lo encuentran a él y ¿qué hacen? Levantan la tumba de Iturbide y lo entierran en la misma tumba del emperador, ¿sí? Nada más que si recuerdan a Agustín Iturbide, cuando lo fusilan, él lo entierran con el hábito franciscano, está vestido de ese, y Mier Terán con su traje de militar, de general. Años después, cuando el lugar de Padilla, Tamaulipas, por el gobierno federal va a ser inundado por la presa Vicente Guerrero, mira nada más, también la Iturbide, quien sucede a Iturbide, ¿no? O quien uno de los que combaten Iturbide en su momento, Vicente Guerrero. Y por darle más o menos por ahí, digamos, por ahí fregarle más a Iturbide, le ponen la presa Vicente Guerrero, donde inundan esa antigua Padilla, Tamaulipas, y le dan otro lugar a ese pueblo, así como ocurrió aquí en Usumacinta. Así, entonces, antes que ocurra esta inundación, un grupo de ciudadanos de aquí de México y de Tamaulipas deciden exhumar los cuerpos. Y sí, lo encuentran. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque uno está vestido de vestimenta de franciscano y el otro de militar. Hay un video por ahí donde de los señores que vivieron que era el presidente municipal en ese momento ahí, va y desentierran a los cuerpos, y encuentran todavía, él habla de unas botonaduras de oro, donde encuentran de los huesos. Entonces ahí dicen que muchos desentierran a Mier Terán, que estaba encima de Iturbide, también algunos huesos, son historias ya que plasman mucho, se unen.
y algunos huesos de Iturbide se van con él ahorita a la La columna del ángel. no, él está en la No, iglesia de sí, Felipe. sí, San Felipe. Sí, y los demás insurgentes están en la columna del ángel. Él está en San Felipe, solito, y los huesos o los restos de Mier y Terán se van al monumento de Mariano Matamoros en Tamaulipas. Ahí están los restos enterrados. Ahí separan a los dos amigos, pero tal vez por ahí se unieron en su momento por la sangre y por los huesos que a la hora de exhumación. Es así la historia, diputado, de un general insurgente, de un teniente coronel que vino a Chiapas, que fue diputado por Chiapas, que hizo tanto por nuestro estado, y que el gobierno del estado, el 4 de diciembre de 1908, del gobernador Ramón Rabasa, a la congregación de familias El Puente, establecidos a 4 kilómetros al poniente de Tuxtla Gutiérrez, decirle cambiarle el nombre por el de Terán, darle el apellido de este ilustre general a esa congregación de familias por de Terán. Y es así que nosotros celebramos cada 4 de diciembre en el pueblo de Terán, la cual ya fue declarado mediante el Cabildo Tuxtleco una fecha ya reconocida para nuestro pueblo. Es así que nosotros, como teraneños, orgullosos de Terán, con el comisariado que tenemos aquí, los amigos que somos de Terán, pues obviamente queremos que se reconozca a este importante e ilustre general insurgente de la independencia, no solo con un libro, diputado, sino también le traigo la propuesta, y una vez se lo comenté, de que aquí en el Congreso del Estado de Chiapas se le pusiera y se le reconociera el nombre de general Manuel de Mier y Terán, diputado. Ojalá se pudiera, porque lo merece, y fue un diputado que luchó, siendo de México, luchó por los derechos de Chiapas. Y algo muy importante antes para terminar, diputado y amigos, cuando Guatemala quiso volver a reconquistar a Chiapas en su momento, estaba en 1824, Mier y Terán era el general de guerra, le dijo que si las tropas de Guatemala no salían de Chiapas, él personalmente iba a venir a sacarlas de Chiapas, porque Chiapas ya había decidido a quién pertenecer y fue a México. Esto, gracias. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Pues ya es muy poco lo que yo ya pudiera aportar. Reiterar de nueva cuenta el reconocimiento a Ulises Valdés por este extraordinario trabajo de un hombre que engrandeció a Chiapas y que sin ser chiapaneco vino desde el centro de la Ciudad de México a representar a la nación de alguna manera y a convertirse en un defensor de las y los chiapanecos de aquel momento. Con toda seriedad, Ulises, como lo hemos platicado, hago mía la propuesta que sin duda a nombre de toda la comunidad del pueblo, las mujeres y hombres de Terán, plantean a este Congreso de reconocer a don Manuel Mier y Terán para que se inscriba en este Congreso al menos una leyenda o en las paredes del mismo, del Pleno, su nombre por lo que aportó para Chiapas. No fue poco, fue el primer diputado chiapaneco reconocido en el Congreso mexicano, y haber hecho esa declaración cuando en un momento trató el entonces gobierno de Guatemala retomar estas tierras, él ofreció de nuevo venir a pelear para defender a las y los chiapanecos a quien tanto respetó.
sus cartas hablan del gran cariño que le tenía a las y los chiapanecos, de la descripción también de estas grandiosas tierras, y eso nos muestra el brillo de Manuel de Mier y Terán que dejó en esta tierra chiapaneca. A mi querido amigo el licenciado Guillermo Pola, al licenciado Emiliano Sánchez, muchas gracias por venir a este congreso, al señor comisariado Ejidal de Terán, a Roberto, cronista también, al pintor ahí de la Casa de la Cultura, y a todos y a cada uno de ustedes, muchas gracias, Miller, Juan, por haber acompañado a nuestro amigo Ulises a la presentación de este libro en memoria de Manuel de Mier y Terán. Que tengan todos un buen día y estaremos pronto de nuevo aquí en la casa de ustedes. Hasta pronto.